Tenemos acá frente a nosotros el resultado, la señal modulada FM en frecuencia, de una señal modulante que es un tono puro. Esta es la modulación FM de un tono puro, donde tenemos acá el índice de modulación y la frecuencia del tono puro. Y una de las cosas que uno tal vez se quiere preguntar a partir de esta señal es cuál será su transformada de Fourier. ¿Por qué? Porque al tomar transformada de Fourier de esta señal, desde luego que se logra tener alguna idea sobre las características espectrales, sobre el espectro de frecuencia de una señal FM muy particular, que es esta tal vez la señal FM más simple, que es la modulación de un tono puro. Entonces, lo que queremos hacer en esta cápsula es justamente eso, es un análisis espectral de la modulación FM de un tono puro. En otras palabras, lo que queremos es obtener la transformada de Fourier de esta señal que voy a copiar desde acá, esta señal SDT igual a C por este coseno. Ahora, si se fijan, esto es un coseno que dentro de su argumento tiene un seno. Así que es una señal altamente no lineal y desde luego su transformada de Fourier no es para nada obvia, no es obvia, al menos por inspección. Entonces la forma en que procedemos, lo primero que vamos a hacer es escribir este coseno en su forma compleja con dos exponenciales. Entonces tenemos AC medios multiplicado por E a la J2 pi FCT por E a la J beta seno de 2 pi FM T más AC medios E a la menos J2 pi FCT por E elevado a menos J beta seno de 2 pi FM T. Y esta expresión tiene algunas características bien interesantes. Lo primero es que podemos tal vez destacar con color azul estos dos términos y vamos a definir este de acá como la señal S tilde de T. Y si miramos con cuidado, este término de acá, la única diferencia es este signo negativo, así que podemos decir que este término de acá, a la derecha, es ya sea S tilde de menos T, o bien también podemos decir que es S tilde conjugado, complejo conjugado, de T. Ambas formas son correctas. Pero eso no es todo. Fíjense que en T, en la variable T, esto acá va oscilando entre más 1 y menos 1. Por lo tanto, este fasor, según beta, avanza
una cierta cantidad de vueltas y después vuelve, comienza a retroceder las vueltas y comienza a avanzar de nuevo y comienza a retroceder vueltas. Por lo tanto, este término de aquí es periódico, es una señal periódica. Es periódica. Y el periodo de la señal tiene que ver con la frecuencia de este seno. Entonces el periodo es 1 partido por Fm. Entonces la frecuencia máxima del tono modulante es la que le da el periodo a esta señal. Ahora, enfoquémonos en esta señal S tilde de T. Entonces, enfocándonos en S tilde de T, dado que es periódica, es decir, S tilde de T igual E a la J beta seno de 2pi Fm T, dado que es periódica, podemos escribirla como una descomposición en serie de Fourier. Entonces podemos escribir esto como la suma de k igual menos infinito a infinito de un coeficiente de Fourier C sub k, que no sabemos cuánto vale, por e a la j 2pi k fm t, que es el kernel de Fourier, cuya frecuencia fundamental es fm, que es el periodo, ¿no es cierto?, de la frecuencia de la señal que queremos representar mediante Fourier. Y si es que ahora nos enfocamos aquí en color verde sobre estos coeficientes C sub k, podemos decir que los C sub k vienen dados por Fm, y esto es la aplicación completamente clásica y normal de la expansión en serie de Fourier, desde menos 1 partido por 2 Fm hasta 1 partido por 2 Fm de S tilde de T E elevado a menos J 2pi K Fm T de T. Esto es igual a Fm integral de menos 1 partido por 2 Fm hasta 1 partido por 2 Fm E elevado a J beta seno de 2pi fmt menos J 2pi K fmt de T. Desde luego lo único que hemos hecho, hemos reemplazado para S la expresión de aquí, y lo que hemos hecho es simplemente unir esta exponencial con esta de acá. Y ahora hacemos un cambio de variable. Cambio de variable. Y el cambio de variable es simplemente definir x como 2pi fmt. Y aplicando ese cambio de variable, no lo vamos a hacer en detalle, lo pueden hacer ustedes para verificarlo. Resulta equivalentemente que C sub k es igual a 1 partido por 2pi, el Fm desaparece, integral desde menos pi hasta pi, e elevado a j beta seno de x menos j k x de x. Y esto es bien conocido, esto es lo que llamamos J
sub k de beta y es la función de Bessel del primer tipo de orden k y de argumento beta. Y estas funciones ya la hemos estudiado. Hay una cápsula anexa especial donde vemos este tema, donde las hemos graficado y hemos anotado sus propiedades principales. Por lo tanto, sabemos que esta función, que esta integral tiene una solución bien conocida, y podemos ir con jk, que es igual a los c sub k, ir volviendo y reemplazarlos acá. Entonces, esto es igual a la suma de k igual menos infinito hasta infinito de los j sub k de beta e a la j2pi k fm t. Y acá tal vez el comentario es decir que esto aquí viene de asterisco y lo que vamos a llamar asterisco es esto de acá. Ahora, con eso tenemos una expresión para esta señal S tilde, y la señal S tilde, que es esta de acá, la podemos reemplazar. Lo que hemos obtenido es la expansión en serie de Fourier de esta señal azul de acá, que es periódica. Entonces, reemplacemos esa serie de Fourier por esto de acá, y llamemos acá la señal triángulo verde. Entonces, para triángulo verde se obtiene que la señal S de t, modulación FM de un tono puro, se puede representar equivalentemente como S de t igual a AC medios E elevado a J2pi FCT por, y ahora voy a reemplazar la señal azul, suma de k igual menos infinito a infinito de j sub k de beta e elevado a j2pi k fmt más la exponencial negativa ac medios e elevado a menos j2pi fct por, y ahora reemplazo exactamente lo mismo acá, solamente que con un signo negativo, vale decir, el resultado que obtuvimos para esta exponencial desde luego es el mismo, solo que tenemos que considerar ese signo negativo, o si quieren la conjugación en forma completamente equivalente. Entonces queda la suma de k igual a menos infinito hasta infinito, nuevamente jk de beta, y ahora sí e a la menos j2pi k fmt. Esta expresión la
transformamos muy ligeramente y lo que vamos a hacer es la suma, sacarla hacia afuera y condensar un poquito las cosas. Entonces obtenemos lo siguiente. Lo anterior es igual a AC por la suma de K igual menos infinito a infinito de los JK de beta por un medio de E elevado a J2pi FCT más J2pi FM KFM KFMT más E elevado a menos J2pi FCT menos J2pi KFMT. Y esto, como pueden ver, se reconoce inmediatamente que aquí hay un coseno. Así que volvemos entonces desde la forma compleja exponencial del coseno, volvemos a la forma tradicional. Esto es igual a AC por la suma de K igual menos infinito a infinito de J sub K de beta coseno de 2pi por FC más KFM T. Y esta es la forma completamente equivalente a la señal que fue nuestro punto de partida, a esta señal de acá, triángulo verde, es una forma equivalente de expresar este coseno anidado con un seno, pero en este caso ya no tenemos un seno anidado dentro del coseno, pero lo que tenemos es una suma infinita y estos coeficientes de Bessel. La expresión anterior es una forma completamente equivalente de triángulo verde. Podemos tomar su transformada de Fourier, entonces tomando su transformada de Fourier. Y ahora sí es posible por inspección darse cuenta de qué se trata, porque esencialmente esto no depende de t y esto tampoco, así que todo esto son coeficientes. Hay una suma infinita, la transformada de la suma es la suma de las transformadas y finalmente entonces tenemos transformadas de cosenos, lo cual sabemos bien cómo hacer y así obtenemos que la señal, el espectro de frecuencia de la señal FM modulada es igual a AC medios por una suma infinita de K igual menos infinito a infinito de J sub K de beta multiplicado por delta de F menos FC menos K FM más delta de F más FC más K FM. Cierra corchetes rectangulares. Y este es el resultado que nos interesaba. A partir de este resultado tenemos acá el espectro de la señal FM, de la modulación FM de un tono puro, y a partir de este resultado podemos generar una serie de intuiciones y de análisis y de nuevos resultados
aplicables a modulación FM vista desde el dominio de la frecuencia. Y la interpretación de este resultado en el dominio de la frecuencia es la que viene en la siguiente cápsula.